Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hace tiempo no actualizábamos el tema del conflicto palestino-israelí. Vamos a volver enseguida, muy probablemente en el siguiente informe, con el tema de la guerra en Ucrania, puesto que ahora mismo se están produciendo avances muy significativos de la Federación de Rusia, sobre todo en la dirección de Avdiivka. Aquí los ataques de artillería ya son una cosa absolutamente habitual. De vez en cuando ya sabéis que voy subiendo estas imágenes y vídeos a mi canal de Telegram, que es liusibaya o @liusibaya todo junto, donde a todo esto también podéis encontrar información de la cual vamos a hablar hoy y sobre todo imágenes que vamos a comentar hoy y que aquí pues la gran mayoría de las veces no puedo publicar por razones obvias, así que voy compartiendo allí todo este tipo de vídeos de niños, hospitales, bueno, en general todo lo relativo a la Franja de Gaza, que a día de hoy pues es un lugar donde se está llevando a cabo un auténtico genocidio con todas las letras de la palabra. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos valorar la situación en términos de si Israel ya ha comenzado la operación terrestre, si no la ha comenzado? Bueno, pues la retórica obviamente depende del punto de vista que apliquemos, puesto que, y de ahí venía también el título del vídeo, hay ya muchas opiniones de que Israel de alguna forma tiene miedo. Veremos, veamos, mejor dicho, Netanyahu a día de hoy está perdiendo popularidad dentro del país, puesto que lo que en un inicio se venía como, bueno, se suponía, ¿no?, que iba a venir como una especie de ataque de Israel muy rápido, de un par de días, al final ya lo vimos, se les fue de las manos. Esto lo relatamos cuando hablamos de cómo avanzaron los acontecimientos desde ese fatídico día 7 de octubre hasta la fecha. Ahora ya estamos hablando de una operación terrestre en tremendas dimensiones, hay 300.000 movilizados que se están preparando, unos ya desplegados sobre el terreno, y claro, tened en cuenta que la población de Israel lo que más valora siempre es el hecho de disponer de una cierta seguridad. Eso toda la gente a nivel mundial lo valora, ¿no?, del país propio, es básicamente lo que pide y es uno de los puntos claves, ¿no?, de la teoría política, en términos de que nosotros pertenecemos a un Estado y le cedemos parte de nuestra soberanía personal, parte de nuestras libertades, a cambio de que el Estado controla, ¿no?, el uso de la fuerza, es uno de los pilares básicos de lo que es un Estado, a cambio de que nos proteja a través de ese uso de la fuerza. Y claro, pues viendo cómo han ido transcurriendo los acontecimientos, a día de hoy Israel todavía no ha anunciado, ha estado anunciándolo constantemente, pero no terminó de anunciar el inicio de esa operación terrestre en la Franja de Gaza, así que hay un sentimiento generalizado dentro de la población israelí de que su Estado, su país, no es capaz de protegerles. Eso por un lado. Por otro, Israel lo que está haciendo a cambio son como incursiones que ya comenzaron la semana pasada, se hicieron especialmente fuertes durante el fin de semana en el territorio de la Franja de Gaza, donde pues particularmente creo que la noche del viernes avanzaron en tres direcciones, la dirección sur, la dirección norte y la dirección este. O sea, entraron en la Franja de Gaza y lo que hacen allí es básicamente preparación, bueno, lo que llamaríamos trabajo de inteligencia militar. Están preparando el terreno para, se supone, entrar con mayor cantidad de efectivos. Esto tiene muchísimas trampas que vamos a ver enseguida, y de ahí vamos a sacar, ¿no?, el por qué y a qué tiene miedo el Estado de Israel. Veréis, si Netanyahu anunciara a día de hoy que la operación ya comienza, que entran, pues en primer lugar obviamente avisaría, alertaría, ¿no?, a Hamas. En mi Telegram publiqué algunas imágenes de la red subterránea que tienen allí, de modo que los combates serán tremendamente complejos para el ejército israelí, y eso teniendo en cuenta que ya han bombardeado todo lo que han podido. También he publicado información de que las organizaciones internacionales, las ONGs, están denunciando, particularmente creo que en ese caso era Save the Children, están denunciando que en la Franja de Gaza a día de hoy han fallecido más niños de los que fallecen en un año
en todos los conflictos militares a nivel mundial. Es una barbaridad. Que en Occidente no se haga absolutamente nada es otra barbaridad de similares dimensiones. O sea, ya os dije la palabra que hay que utilizar para referirse a lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, independientemente de si se le apoya o si se le deja de apoyar. Objetivamente es un genocidio y las víctimas en total, los niños forman como un 40% de las víctimas totales, o las víctimas totales ya creo sobrepasan de los 8.000. Estamos hablando de 3 semanas de conflicto. Si esto lo hiciera Rusia, bueno, es que no tenía mundo para esconderse y muy probablemente ya estaría recibiendo, si no en Moscú, en alguna de las ciudades cercanas a Moscú, algún que otro petardazo directamente nuclear por parte de Occidente. Dicho esto, si Israel anuncia, pues ya no solo alerta a Hamas, sino que también obviamente pone de manifiesto y como que arranca esa esperanza dentro de la población y esa espera dentro de la población de a ver qué es lo que pasa y de a ver cómo va a avanzar esa operación terrestre. Sin embargo, con estas pequeñas incursiones lo que está viendo es cómo está reaccionando Hamas, si están pudiendo alcanzar los objetivos necesarios, eliminar todo lo que tienen que eliminar. Dentro de lo que comprendemos como el trabajo de limpieza y preparación de terreno, obviamente están llevando a cabo trabajo de destrucción de todas las posibles comunicaciones que aún pudieran quedar, están destruyendo puntos de control, puntos donde pudieran estar ubicados algunos observatorios, por así decirlo, militares de Hamas. O sea, en definitiva, sí, son preparativos, pero son preparativos que en el fondo es algo así como una operación terrestre encubierta. Es decir, si los preparativos avanzan bien, porque Israel hace estas incursiones ya prácticamente todas las noches, ya a diario, ¿no? Si al final avanzan exitosamente y consiguen adentrarse, yo creo que la última vez se adentraron como unos 3 kilómetros dentro de la Franja de Gaza, si consiguen adentrarse y avanzar, quizás ya se queden directamente allí, manden refuerzos y pues ya igual ni anuncian el inicio de la operación terrestre, sino que, bueno, para todo el mundo se volverá absolutamente obvio que la operación terrestre de alguna manera ya ha comenzado. Sin embargo, si estos ataques y estas incursiones no resultan exitosas, siempre pueden echar para atrás y decir, bueno, solo estamos probando, son preparativos, no estamos llevando a cabo ninguna operación terrestre. De modo que, bueno, pues el término lo queráis utilizar o dejar de utilizarlo, en realidad aquí es una cosa absolutamente secundaria y Netanyahu está jugando un poco a, por un lado, pues no alertar al enemigo y por otro, tratar de no poner en alerta también a la población que ya de por sí está bastante descontenta con su actuación dentro de todo este conflicto. ¿Cómo vamos a ver? O sea, lo de la operación terrestre ya lo hemos visto, cómo veríamos si al final va para adelante o no va para adelante de forma definitiva. ¿Cómo vamos a ver si el conflicto escala o no escala? Puesto que a día de hoy estamos hablando de un conflicto en términos locales, es decir, Palestina e Israel, pero podría escalar y ahí pues podrían entrar Hezbollah, otras organizaciones afines, sobre todo con fuerte influencia por parte de Irán e Irak. Esto se ve, y lo hemos comentado, juraría, en algunos de los informes anteriores, o sea, el hecho en sí, no la estrategia, por la respuesta que tengan las acciones de Israel a nivel internacional, refiriéndonos sobre todo y por encima de todo al Oriente Medio. Sobre todo, valga la redundancia, probablemente a Hezbollah. Recientemente, bueno, la semana pasada se llevó a cabo una reunión a 3 bandas, estaba la Yihad Islámica, estaba Hezbollah y estaba también Hamas. Se reunieron además en el territorio de Hezbollah, lo cual, bueno, simbólicamente les da como un cierto control sobre la situación y, bueno, de momento no se sabe a qué han llegado exactamente o no, pero se sospecha que estarían valorando la situación de la entrada de Israel de forma definitiva en la Franja de Gaza y las acciones que tendrían que tomar esas 3 partes en particular y muy probablemente alguna que otra organización afín también, pero con la mediación pues ya sea de Hezbollah, ya sea de Hamas o ya sea de la Yihad Islámica. Así que en lo que nos tendremos que fijar ahí será en los ataques que Irán, o bueno,
organizaciones pro-iraníes, ¿no?, haga en el territorio de las bases estadounidenses, por ejemplo, puesto que ahora estos ataques se están produciendo, pero hay que ver hasta qué punto se intensifican o no. Estados Unidos también está moviendo refuerzos en forma de, recientemente creo que volaron 35 aviones estadounidenses a la zona, o sea que están haciendo daño los iraníes con estos ataques que de momento son de alerta, pero claro, son de alerta y Estados Unidos efectivamente se pone en alerta. Y por otro lado, lo que habrá que ver es obviamente, ¿no?, qué tipo de organizaciones entran o no en el conflicto en el caso de que Israel al final pues comience a barrer definitivamente todo lo que haya en la Franja de Gaza, porque los preparativos principales en términos de aislar el territorio realmente ya han terminado. En la Franja de Gaza la situación humanitaria es absolutamente catastrófica, puesto que no tienen agua, no tienen comida, no tienen comunicaciones, el sistema sanitario está absolutamente colapsado. Bueno, podéis en mi canal de Telegram podéis ver imágenes de algunos hospitales. Es tremendo lo que está ocurriendo allí, pero tremendo. No tienen internet, no tienen nada, absolutamente nada. Y claro, esto se hace, por un lado, principalmente se hace obviamente para aislar a los militantes de Hamas, para que no puedan comunicarse, para complicarles, no hay gasolina tampoco, para que no puedan tener ni siquiera un mínimo de recursos para desarrollar ningún tipo de operaciones, ni defensivas ni tampoco ofensivas. Pero claro, la guerra en teoría también tiene sus reglas y eso tiene un tremendo impacto sobre la población civil, que además Israel hasta hace poco ni siquiera dejaba evacuar y ahora tampoco está dejando evacuar en demasía, puesto que también he compartido imágenes de un tanque israelí que atacó un coche donde dicen los periodistas que grabaron el vídeo viajaban civiles. O sea, se están produciendo hechos que son crímenes de guerra, iba a decir equivalen, no, son directamente crímenes de guerra. Y en este sentido forman parte de los terribles preparativos de Israel, que ya repito han terminado, para el comienzo de esa operación terrestre. Tienen miedo, sí. Netanyahu tiene mucho miedo. La situación en el país ya era complicada con esa reforma judicial que querían llevar a cabo. Había mucho descontento dentro de la población israelí, pero ahora mismo con esta puesta en escena de Hamas y con este poner al descubierto la tremenda vulnerabilidad del Estado de Israel, aún teniendo a toda la comunidad occidental de su lado, infame comunidad occidental, que está permitiendo que ocurra todo lo que está ocurriendo a día de hoy en la Franja de Gaza, pues Israel no comienza, ¿no?, la tremenda operación especial que eliminaría jamás de la faz de la tierra. Os anuncio ya que eso no se va a producir, puesto que los líderes están en otros lugares y también puesto que las acciones de Israel están en realidad reclutando por miles a nuevos y nuevos militantes de Hamas. Los está haciendo más fuertes que nunca, consiguiendo con ello obviamente el efecto contrario. Pero por un lado ni arranca la operación terrestre, con lo cual obviamente está descontenta la población más férreamente pro-israelí de Israel. Por otro lado, todos los días estamos viendo terribles crímenes de Israel en el territorio de la Franja de Gaza, o sea que el apoyo de todos aquellos que son más empáticos con la población palestina también está decayendo tremendamente, y a nivel internacional, cuanto más avanza Israel dentro del territorio de la Franja de Gaza, pues más son las llamadas de diferentes países a nivel internacional que dicen que esto tiene que parar. Lula da Silva recientemente ha hablado sobre el tema. Bueno, los líderes a nivel mundial en general, todos, salvo los occidentales, la gran mayoría de los occidentales. España pues sería una honrada excepción en este caso, pero en la gran mayoría de los países de Occidente ya sabemos que esto sencillamente no se produce. Sí, tienen miedo. Las élites israelíes tienen muchísimo miedo. No es para menos, puesto que ellos mismos se han metido en un callejón que igual alguna salida tiene, pero ya sabemos de sobra que va a ser una salida muy, muy complicada.